Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos a la tradición monárquica a través de Primera y Segunda de Samuel. Vamos a ver a David en una situación complicada. Va a ser persuadido a no precipitar las cosas y no tomar venganza. Y es interesante porque eso sucedió, vamos, de forma contraria en el capítulo anterior. Sus hombres estaban persuadiendo a David a precipitar las cosas y a que tomara venganza sobre la vida de Saúl. Y David dijo que no iba a precipitar las cosas y que iba a esperar en el tiempo de Dios. Sin embargo, ahora él quiere precipitar las cosas y tomar venganza. Y es persuadido a que no haga esto y que espere los tiempos de Dios. Pareciera que siempre nos toca estar en estas dos condiciones. Por un lado vamos a persuadir a otros a esperar los tiempos de Dios y no precipitar las cosas. Pero por otro lado también otros vendrán a persuadirnos a no precipitar las cosas y esperar los tiempos de Dios. Y eso sucedió con David. Quería precipitar las cosas, estaba muy enojado, vamos, porque no se reconoció todo el trabajo que había hecho, vamos, de cuidar, vamos, estas propiedades y cuidar todos estos hombres y sus oficios. Y entonces el dueño lo desconoce, incluso sospecha de él y sus intenciones, y David está decidido a acabar con esta persona y todos los que trabajan en ello. Entonces, es persuadido a esperar los tiempos de Dios. Y lo que es significativo es persuadido por una mujer muy, muy inteligente que conoce los planes de Dios. Así ha sucedido con David, lo ha ayudado Samuel, lo ha ayudado Jonatán, lo ha ayudado Mical también. Y ahora es una mujer que conoce los planes de Dios, que reconoce en David los planes de Dios, porque los planes de Dios son personas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con nuestra persona. Esa es nuestra responsabilidad. Incluso seas creyente o no, ¿qué hagas con tu persona? Esa es tu responsabilidad. Pero ahora pareciera que David se enoja mucho, se siente indignado por estas acusaciones, este desprecio y desconocimiento hacia todo lo que él ha hecho. Sin embargo, es persuadido a que piense las cosas y esperar los tiempos de Dios. Y nos dice así, sin perder el tiempo, Abigail nos dice, juntó toda una gran dotación de ayuda, porque era lo que pedían solamente. Vamos a ayudar un poco de alimento para sus hombres. Entonces lo cargó todo en los burros y le dijo a sus siervos, vayan adelante y dentro de poco lo seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo, porque Nabal estaba de fiesta, Nabal estaba en otro mundo, en otra situación. Por supuesto, vivía en el privilegio. Esto quiere decir que desconoce muchas cosas, ignora otras y ve las cosas de una forma muy distante y equivocada. Eso sucede con la teología del privilegio. Vemos las cosas de forma muy distante, vamos muy lejos y esa distancia nos lleva a ver las cosas de forma muy equivocada, como Nabal. Nabal vivía en el privilegio, entonces no le permitía ver lo que estaba haciendo, incluso lo que se hizo por él. Personas como David y sus hombres que resguardaron su propiedad y a todos los hombres que trabajaban ahí. Solo Abigail lo vio. Solo Abigail entendió la gravedad de lo que viene, la situación, un enfrentamiento. Prácticamente no estaba solo pensando en ella o en su esposo, sino en todas las personas que trabajaban ahí, porque la orden era acabar con todos. ¿Qué estaba pasando con David? Bueno, por un lado, por un momento, él persuade a sus hombres a no precipitar las cosas y tomar venganza contra la vida de Saúl, pero ahora él estaba decidido a precipitar las cosas y tomar venganza sobre Nabal. Y mira, así que montada en un burro, Abigail entraba en una barranca de la montaña
cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía, así son los planes de Dios, así son los encuentros que hace Dios, cómo nos entrelaza, cómo entrelaza las vidas, es el gran tejedor de vidas. Entonces, cómo ha enlazado nuestra vida con la vida de muchas otras personas, demostrándonos una y otra vez que nuestra vida está enlazada con muchas personas y después la enlaza con otras más y otras más y otras más. Por eso es importante tu fe, porque Dios va a entrelazar tu vida con muchas otras personas. Primero ya estás enlazada con muchas personas, entonces tu fe es importante para que ellos sepan de tu fe y después la va a entrelazar con otras personas y sabrán que eres una persona de fe, y eso es vital para este mundo, porque las personas pues ya no tienen fe, ya no quieren creer en nada, asumen que nada es digno de tener fe, pero tú y yo debemos conversar nuestra fe, es vital, es fundamental, para poder, poner a pensar a otras personas. O sea, tu fe pone en aprietos a otros que no piensan en la fe, que consideran que no es necesaria, pero cuando te conocen, que tienes fe, no que eres perfecto y que haces bien las cosas, sino que tienes fe. Incluso mejor aún, esto nos habla de una señal de gracia de Dios para con nosotros. ¿Cómo es posible que esa persona no hace bien las cosas, y aún así tiene fe? No se la merece. Precisamente así es la fe. La fe siempre es inmerecida y es una gran señal para el mundo. La fe es para aquel que cree, no para aquellos que hacen bien las cosas, que todo les funciona y que son excelentes personas. No, la fe es una señal de gracia para el mundo. Cuando nos ve y nos dice, no se la merece, no lo creo, ¿cómo crees? ¿A poco él cree? ¿A poco él es creyente? Y no es posible. ¡Qué escándalo! Así es el escándalo de la fe. Entonces, eso es lo que va a suceder. Esta mujer, una mujer de fe, que conoce y reconoce los planes de Dios, no solamente en Saúl y no solamente ahora en David, mira lo que va a decir, mira su conocimiento de Dios. Entonces, nos dice, de nada sirvió ayudar. David en ese momento estaba pensando, dice, David y sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía, de nada sirvió ayudar a este tipo. Dice, protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones, se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien. Entonces, que Dios me castigue y me mate, dice, si tan solo un hombre de su casa queda con vida, mañana por la mañana. Estaba decidido a acabar con todo. Se sintió indignado, se sintió muy mal, desconocido, señalado, incluso que cómo es posible que siendo un gran hombre, en el reino de Saúl ahora esté como forajido, ahora esté huyendo. ¿De qué se trata? Entonces nos dice, pero él me devolvió mal por mal. Es interesante cómo podemos usar el nombre de Dios. Vamos ahora incluso a pedirle a Dios que Dios me castigue, incluso me mate. Y Dios dice, sí, aquí estoy a tus órdenes, a lo que ustedes me digan. Imagínate qué petición, que Dios me castigue y me mate. Por eso, que Dios conoce nuestros corazones. Qué bueno que por supuesto sí recibe nuestras peticiones, pero no necesariamente las atiende. Imagínate que atendiera a todo lo que le pedimos. Este mundo ya se hubiera terminado. Entonces, que Dios me castigue y me mate. Imagínate que en ese momento David estaba confundido, estaba perturbado, y por lo tanto la imagen que tiene de Dios así resultó, que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Por un lado, en el capítulo anterior ya vimos, persuadiendo a no precipitar las cosas y perdonar la vida de Saúl, su perseguidor, quien lo ha acusado de tratar de atentar contra su vida.
en un acuerdo con su hijo. Entonces, ahora vemos a David precipitando las cosas, queriendo tomar venganza de esta conducta de Nabal. Entonces, esto nos recuerda que siempre estaremos en los dos lados. Por un lado, persuadiremos a que no se precipiten las cosas, esperar los tiempos de Dios. Pero por otro lado, nos vamos a sentir tan enojados, tan indignados, y vamos a querer precipitar las cosas, y serán otros los que nos persuadan a esperar el tiempo de Dios, a no tomar venganza. Es muy interesante cómo David va a estar en estos dos ámbitos, acerca de los planes de Dios. Entonces, primera de Samuel 25, y comenzamos con Nabal, y nos dice: de nada sirvió ayudar a este tipo, y nos dice: pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate. Qué interesante. ¿Cómo podemos hablar así, de Dios, por aquello que estamos sintiendo, por aquello que estamos pensando? Y eso nos lleva, escucha, a deformar la imagen de Dios. Dios está para castigar y matar, cualquiera que se le pida. Imagínate que Dios concediera esta petición: que Dios me castigue y me mate. Si mañana hay alguien con vida en ese lugar, entonces déjame decirte que todo el mundo quedó con vida. Que todo el mundo. Entonces, este juramento que hizo David con Dios, probablemente más adelante David le tuvo que decir: Señor, ¿te acuerdas lo que te dije? Muy, muy enojado que hicieras, que me castigues y aún me mates. Si hay alguien con vida en por favor, olvídalo. Olvida lo que te dije. Me precipité, como siempre. Y nos precipitamos y pedimos cosas que no tienen sentido, y cuando recobramos el sentido, el juicio, nos damos cuenta que hemos pedido mal. ¿Cómo hemos de pedir? No lo sabemos. Por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y vaya que el Espíritu Santo intercedió por David a través de esta persona, a través de Abigail. Y así hay muchas personas que Dios nos va a enviar para interceder por nosotros, para persuadirnos a esperar. Así David: Señor, ¿te acuerdas lo que te dije? Que me mates, que me castigues o me mates. Olvídalo, Señor, hablé de más. Entonces, de nada sirvió ayudar a este tipo, pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate. Entonces encontró a Abigail y cayó a sus pies. Acuérdate, Abigail vendrá a persuadir a David a que no precipite las cosas, a darse cuenta que incluso ese mismo juramento que se hizo a sí mismo David no es correcto. Muchas de las cosas que pedimos no son correctas. Tienen que ver con nuestras emociones, tienen que ver con aquello que estamos sintiendo y no con aquello que corresponde a los planes de Dios. Entonces nos dice: que Dios me castigue si tan solo un hombre de su casa queda con vida por la mañana. Y no fue así. Entonces Dios va a decir: como tú me dijiste que te castigara, incluso te matara, voy a proceder de esa manera. Y David dijo: no lo hagas, hablé de más, Señor. Como eso nos corresponde a todos, hablar de más, eso nos pasa, y más a los que enseñamos. Déjame decirte que vaya que hablamos de más. Entonces, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo y cayó a sus pies y le dijo: no es usual, una narración como esta. Déjame decirte que el mundo y la cultura que corresponde a la tradición monárquica es una cultura patriarcal, donde se eleva, y se exalta lo que es lo masculino y se desprecia y se relega aquello que es femenino. Por eso hay tantos héroes masculinos, tantos diálogos masculinos, y se deja muy de fuera se margina muchísimo los diálogos con las mujeres. ¿Por qué? Porque es un mundo escrito por hombres para hombres. Esa es la cultura patriarcal.
Se entiende que las mujeres son no personas, no son como los hombres, ¿no? Las únicas personas son los hombres, entonces se valida todo aquello que es masculino y se desprecia todo aquello que es femenino, incluso se entiende como insulto. Entonces tener el diálogo y conversación con una mujer significa que es muy, muy importante, así como el diálogo de Mical, cuando salvó la vida de David, y ahora veremos el diálogo de Abigail cuando salva y lo persuade a no precipitar las cosas. Entonces, por eso es relevante, y no solamente es el diálogo de una mujer, que confronta a David, y además es un diálogo de una mujer que habla de Dios. Ahora es aún más relevante. Solo los hombres hablan de Dios, las mujeres no hablan de Dios, hablan solamente de cosas caseras, domésticas, los hijos y nada más. Eso pensaba la cultura patriarcal. Por eso es extraordinario ver estos diálogos donde una mujer muy inteligente, ¿en qué sentido? En que sabe y toma decisiones trascendentes para salvar la vida de muchísimas personas. No se trata de salvar la propiedad, escucha, se trata de salvar la vida de muchísimas personas, porque David estaba decidido a acabar con todo, con esos de sus juramentos, que me castigues o aún me mates. Seguramente David se dio cuenta más adelante, Señor, olvida lo que te dije, me precipité como siempre. Entonces, esta mujer es notable en ese sentido, porque persuade a David de no acabar con todo, de esperar el tiempo de Dios, y escucha, habla de Dios. No siempre sucede aquí. Entonces nos dice, mira que conoce a Dios, así como Jonatán, así como David, y por eso entiende, es una mujer que piensa de Dios como Jonatán, como yo, conoce y tiene uno, y conoce los planes de Dios, sabe que Dios está pensando en David como rey y se deben esperar a los planes de Dios. Entonces nos dice, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó hasta él en el suelo. Cayó a sus pies y le dijo, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio, conoces así personas de mal genio, y nos dice, por favor, no le haga caso. Entonces es un necio, como significa su nombre. Entonces imagínate, ya desde pequeño le dijeron, no, ponle Nabal porque siempre está de mal humor. Entonces, pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Entonces, ahora mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió, mira cómo enlaza y reconoce todo esto. Acuérdate, es una mujer hablando de Dios en un mundo patriarcal. Es un desafío y finalmente llegó esa narración a esta escritura, con una cultura patriarcal. Recuerda, todo lo masculino se exalta y prevalece, mientras que lo femenino se desprecia y se margina. Son mujeres, ellas solo hablan de cosas domésticas y de los hijos y de, cosas no relevantes. Ellas no conocen a Dios, ellas no hablan de Dios. Su conocimiento de Dios viene a través de su esposo o a través de su padre, así es. Viven bajo la tutela de su padre y de su esposo, y su fe tiene que ver con su esposo y con su padre, pero aquí resulta que no es así. Si Abigail su fe depende de Nabal, por supuesto que nada tiene que ver. Es una mujer que conoce a Dios, escucha, reconoce los planes de Dios en David, y nos dice así, ahora mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza. Es lo primero que le dice a David. Y David se ha de haber quedado impactado. Está siendo persuadido a que no precipite las cosas y que no tome venganza, así como él lo hizo con sus hombres. No está reconociendo. No se daba cuenta que estaba dispuesto a precipitar las cosas, a tomar venganza, a decirle a Dios que me castigue y aún me mate.
si alguien todavía está con vida el día de mañana. ¡Wow! Seguramente pensó, esto es lo que le dije a mis hombres en la cueva, para que no mataran a Saúl. Seguramente se dio cuenta y me lo está diciendo esta mujer, una mujer que habla de Dios y habla de Dios de esta manera. Entonces, ahora mi Señor, tan cierto como que el Señor vive, que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo que es Nabal. Qué discurso, qué confrontación. ¿Cómo reconoce? No haga esto. O sea, viene a descubrir los planes de David. Viene a hablar en nombre de Dios de otra manera, no como David. Cuando alguien quiere precipitar las cosas y tomar venganza, se habla de esa manera, que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo esto. Pero Abigail le viene a recordar, cuando precipitamos las cosas y queremos tomar venganza, es como si Dios no existiera. Y como Dios no existe, entonces yo tengo que hacer las cosas. Como tú estás muy ocupado, Señor, o incluso ni existes, entonces voy a hacer yo las cosas. Tú no las haces, yo las voy a hacer, entonces voy a precipitar las cosas y voy a tomar venganza. Dios no existe. Dios no existe, o si existe está muy ocupado y tiene otros asuntos más importantes que resolver. Por eso Abigail le dice, Dios vive, Dios está presente. No tome venganza, no precipite las cosas, porque el Señor vive. Mira lo que significa esa declaración, el Señor vive, está al tanto de lo que está pasando, está al tanto de lo que es usted y de lo que significa para sus planes. Entonces, ahora mi Señor, tan cierto como que el Señor vive, claro, el Señor existe. Por eso precipitamos las cosas, porque asumimos que Dios está muy ocupado, o a lo mejor en lo privado decimos, ni existe Dios. Mejor yo voy a hacer las cosas porque he pedido, he orado, así dicen. Y pareciera que orar es solamente para que Dios se apure. He orado, no. Dios vive y usted también. Y si está con vida, todavía siendo perseguido por Saúl, ¿qué significa? Que Dios ha cuidado de usted. No precipite las cosas. Ahí David tenía dos opciones. ¿Qué vienes a decirme, mujer? Eres mujer y debes saber que tú no hablas de cosas más que cosas domésticas, del hogar y de los niños. Nada sabes de Dios. Y podría hacerlo a un lado y seguir. Y tomar venganza. O escuchar, y reconocer a Dios en ella. Dios me ha mandado a estorbarlo, a que usted considere. Porque podía haberle hecho a un lado. Hágase a un lado, mujer, voy a tomar venganza de todos esos hombres. Especialmente de Nabal, quien me despreció y me desconoció. Wow, se sintió herido en su orgullo, y cuando nos sentimos heridos, queremos tomar venganza, queremos demostrar quiénes somos. ¿Y qué hacemos? Y demostramos que Dios no existe. Entonces, ahora mi Señor, tan cierto como que el Señor vive, que usted vive, y ya que el Señor impidió, el Señor vive y usted vive. Alguien que está siendo perseguido por Saúl y todavía vive, es que el Señor ha cuidado de usted. Dice, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí, pues, por su culpa, por culpa de Nabal, todos íbamos a perecer. Y él vive en la teología del privilegio. ¿Él qué sabe? Él vive en otro mundo, no tiene nada que ver, está desconectado de la vida y especialmente de la vida de los demás. Eso es la teología del privilegio. Pensar, mirar desde arriba y desconocer cómo, viven los demás, cómo entienden los demás. Entonces, que todos sus enemigos y los que intentan hacerle daño sean tan malditos como lo que es Nabal. Aquí tengo un regalo, que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego
que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. No solamente es persuadido a no precipitar las cosas, sino a no tomar venganza. Incluso escucha una palabra clave: le ruego que me perdone. ¡Wow! ¿Por qué? Es una palabra inusual, poderosa, que no todo el mundo puede hablarle ella. No todo el mundo la conoce. En realidad la mayoría la desconoce. Entonces él seguramente recordó la imagen de la cueva, cuando él le perdonó la vida a Saúl. No solamente persuadió a sus hombres a no precipitar y a tomar venganza contra la vida de Saúl, sino él perdonó le perdonó la vida a Saúl. ¡Qué lección para sus hombres! ¡Qué lección para los demás! ¡Qué lección para nosotros! Y ahora esta mujer: le ruego que me perdone. Seguramente se acordó cómo él perdonó la vida de Saúl y ahora a él le tocaba perdonar la vida ahora de Nabal. Entonces, le ruego que me perdone si lo he ofendido de alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Vaya que conoce de Dios y conoce los planes de Dios. Seguramente David fue sorprendido. ¿Cómo sabes todo eso, mujer? ¿Cómo hablas de Dios de esta manera? ¿Y cómo me hablas de esta forma? ¿Cómo sabes de los planes de Dios para conmigo? Le está diciendo: usted va a ser el futuro rey. El Señor, vamos, seguramente lo recompensará con una dinastía. Estaba hablando en términos monárquicos, duradera, porque pelea, nos dice ahí, las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. ¿Cómo fue confrontado con palabras, persuadido a no precipitar las cosas, no tomar venganza? Y escucho: le ruego que me perdone. Es persuadido una vez más a perdonar. Así como perdonó a la vida de Saúl, ahora es llamado a perdonar la vida de Nabal. Entonces nos dice así Abigail, nos dice: una mujer excepcional, una mujer que conoce a Dios, que conoce los planes de Dios, que reconoce su papel, especialmente en ayudar a muchísima gente. Ella, vamos, la intercesión de ella fue por la vida de muchísimas personas, no sus posesiones, no Nabal, por supuesto, por la vida de muchas personas inocentes que podrían haber, fallecido, perecido, violentados, por las malas decisiones de Nabal y el deseo de venganza de David. Entonces, Abigail: el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano. Ella sabe que lo está persuadiendo. Recuerda, David podía haber dicho: hazte a un lado, mujer. Excelente discurso acerca de Dios, pero yo tomaré venganza. Finalmente la decisión es de nosotros. Si vamos a precipitar las cosas, si vamos a tomar venganza, escucha, o si vamos a perdonar. Una palabra poderosa que se eleva por encima de precipitar las cosas y tomar venganza y perdonar. ¡Wow! ¡Qué mundos tan opuestos! Entonces, no, escuchó a esta mujer, reconoció a esta mujer. Esta mujer piensa como Jonatán, piensan de Dios de la misma manera. Entonces nos dice: este Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano. El Señor lo recompensará porque pelea las batallas del Señor. Cada vez que perdonamos, peleamos las batallas del Señor. Pero cuando precipitamos las cosas y tomamos venganza, perdemos la batalla. Y se pierden las batallas del Señor. Sin embargo, cuando perdonamos, se ganan las batallas del Señor, porque el perdón está muy, muy por encima, de la venganza y de precipitar las cosas. Aquí se preserva este perdón que otorgó David,
Vamos, preservó la vida de muchísimas, muchísimas personas. Cada vez que perdonamos, se ganan las batallas del Señor. Entonces, aun cuando lo persigan aquellos, sigue el discurso, extraordinario discurso de Abigail. No es usual, al contrario, es un discurso muy singular. Vaya que conoce a Dios y mira cómo habla. Comparte la misma fe de Jonatán. Y por eso David inmediatamente se sintió identificado. ¿Cómo hablas de Dios de esta manera? ¿Cómo conoces a Dios? Las mujeres solo conocían de Dios a través de su padre o a través de su esposo. Así sucedía en el mundo patriarcal. Ellas no podían tener o elaborar su propia fe. Pero lo que podemos darnos cuenta es que ella elaboró su propia fe. Muy lejos de la fe de su esposo y de su padre. Vamos, ella elaboró su propia fe, aprendió a conocer a Dios de otra manera, una manera en la que se salva a muchas personas inocentes. Una fe en la que ella no es la fe del privilegio como su esposo, sino una fe que usa sus privilegios precisamente para poder interceder de esta manera y salvar la vida, recuerda, de muchas personas. Entonces ella elaboró su propia fe. Tan es así que David quedó impresionado. Esa fe le recordó la fe también de Jonatán. Entonces, aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor tu Dios. Qué manera de conocer a Dios. Por eso le dice, el Señor vive. Vamos, para aquellos que precipitan las cosas y toman venganza, el Señor no vive, el Señor está muerto, el Señor no existe. Pero el Señor vive y tú vives. Después de todo lo que te ha pasado y vives, por supuesto que Dios existe y Dios ha cuidado de ti. Y después de todo lo que nos ha pasado y vivimos, por supuesto que el Señor vive. Cuando reconocemos, Señor, tú has cuidado de mí. Tú has cuidado siempre de mí, y no porque te lo he pedido, sino porque tú has querido cuidar. Imagínate que solamente Dios hiciera lo que le pedimos, no, ya no estaríamos en este mundo y este mundo ya se hubiera acabado. Entonces nos dice, aun cuando lo persiguen aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura, vamos, en su bolsa de tesoros. O sea, ¿cómo describe a Dios Abigail? Un hombre, vamos, un señor que tiene una bolsa llena de tesoros, y en esos tesoros está la vida de David. ¡Qué maravilla! ¿Qué es lo que atesora a Dios? Sino la vida de las personas. Tu vida y la mía está en esa bolsa de tesoros de Dios, y escucha, y está segura, ahí está. Nada le pasará. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros. Qué manera de entender y descubrir a Dios, nos dice. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Es interesante que conoce la vida de David, ha estado muy atenta a lo que está sucediendo en el reino, a todas estas convulsiones, transiciones. Es una mujer enterada que sabe lo que está pasando. Entonces, cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, está al tanto. Sabe quién es David y sabe que David, será, alguien que va a seguir protegiendo el reino como lo ha hecho Saúl. Saúl entiende que Saúl está tomando decisiones equivocadas, y la más equivocada de todas, que es perseguir a David. Y ahora sabe que quién mejor que David para que siga, escucha, protegiendo el reino de Israel, vamos, en contra de los filisteos. De eso se trataba, porque Dios llamó a Saúl para proteger a su pueblo, y ahora Dios llama a David para proteger. Eso significaba ser líder de Israel, proteger al pueblo de Israel. Entonces, haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra
en su historial. Es una mujer que entiende que mejor esperar los tiempos de Dios. Pero va a ser inevitable porque la vida de David se va a llenar de muchas sombras. ¿Y cuándo? Cuando sea rey. Ahorita no. No, pareciera que una vez que entran a palacio, así como Saúl, las personas se transforman, se trastornan. Entonces, y se llenan de sombras, como sucedió con Saúl. Entonces, nos dice que esta no sea una sombra en su historial. Entonces, su conciencia no tendrá, que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza, escucha, innecesarios. Cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas por usted, muy inteligente, nos dice, y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. David le respondió a Abigail. Entonces es interesante, ¿qué va a responder David? Hazte a un lado, mujer, y fue un buen discurso, me recuerdas a un buen amigo en su fe, pero adiós, he decidido tomar venganza porque así lo juré. Que Dios me castigue y me mate si mañana hay alguien con vida en todo este territorio. Podría haberlo decidido. Incluso aquellos que nos persuaden, finalmente la última palabra la tienes tú, la tenemos nosotros con respecto a nuestra fe. ¿Qué creer o qué creer? ¿Y qué no creer? ¿Creer que Dios existe o creer que no existe? ¿Creer que está atento o que está muy, muy ocupado? Por eso le dijo, el Señor vive. El Señor está al tanto de lo que está pasando y de lo que está pasando en estos momentos, y usted también vive. Y vaya que ha guardado su vida en la bolsa de tesoros del Señor. Ahí está segura. Entonces David le respondió a Abigail, alabado sea el Señor. Cuando alguien que conoce a Dios, le da gracias a Dios que alguien, le puede hablar de Dios. Cuando tú conoces a Dios, agradeces quien te habla de Dios. Agradeces quien te recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. El Señor vive. El Señor está vivo. Es real, verdadero. Cuida de nosotros. Está presente. Está al tanto de lo que nos pasa. Ahora, mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y usted también vive gracias a Él, porque Él ha cuidado el Señor su Dios. Ha salvado su vida y ha cuidado el Señor su Dios. Y su vida la ha depositado en esa bolsa de tesoros. ¿Qué atesora Dios? Sino en nuestras vidas. Pensamos que Dios atesora otras cosas. Dios no atesora lo que nosotros atesoramos. Eso es vital. Dios tiene otros gustos. Dios tiene otros gustos. Para algunos, Dios tiene malos gustos. Dios no atesora lo que nosotros atesoramos. En su bolsa de tesoros hay cosas. Señor, ¿pero por qué esto? No, hay otras cosas mejores. No, esto es lo que más atesoro, que es la vida de las personas. Que eligen, creer en mí, que eligen que yo cuide de ellas, que eligen que existo, que soy real y verdadero. Entonces nos dice, alabado sea el Señor Dios de Israel, que hoy te ha enviado a mi encuentro. O sea, reconocer a Dios en medio de otras personas, esto es grandioso. Entonces, mira cómo nuestra vida está enlazada con otras personas. Desde que naces, tu vida está enlazada. Desde que naces tienes papás, hermanos, tíos, abuelos, tienes uno, y Dios, ha elegido todo eso. ¿Sí? Ha elegido, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Reconocer a Dios en medio de nuestra familia. Y después Dios entrelaza nuestras vidas con otras personas. Entonces, no solo reconocer a Dios en medio de estos enlaces, sino reconocer a Dios en medio de estos nuevos enlaces que pone delante de nosotros, que podemos hacer a un lado, No estamos atrapados, recuerda. No estamos atrapados, pues bueno, no tengo otra que decidir esto o esto, y no tengo otra pues más que finalmente no hacer mis planes contra Nabal. No. Estar enlazado no significa estar atrapado. Tu vida está enlazada con la vida de otras personas. Se llama tu familia. Pero ahora Dios pondrá delante de ti nuevos enlaces.
Y eso es, vamos, tú aprenderás a verlo como una bendición o como una maldición, pero no estás atrapado. David podía haber hecho a un lado a Abigail, pero hizo todo lo contrario, reconoció a Dios en medio de esto. Estaba muy enojado, estaba muy herido y reconoció a Dios en medio de Abigail. Dios te ha enviado. Y mira, cuando uno está muy enojado, seguramente eso nunca ha sucedido contigo. Me parece que siempre te enojas muy, muy poco. Pero las veces que una persona está muy, muy enojada, les resulta muy difícil escuchar a los demás. Escuchar, y más de Dios. No me hables de Dios ahorita, ¿no? Estoy muy enojado, no quiero saber nada de Dios, y mira, tengo muchas cosas que hacer, muchos problemas, claro. Los oídos se complican, vamos. Nuestros ojos y nuestros oídos se entorpecen y se complican cuando estamos muy, muy enojados. Entonces, es interesante cómo David se sobrepone a su enojo, se sobrepone porque eso tenemos que hacer, sobreponernos a nuestro enojo, vamos, no hacerlo a un lado, no desaparecerlo porque ahí va a estar, sobreponernos, elevarnos por encima de nuestro enojo, se sobrepuso a su enojo, a su sentido de dignidad, a sus heridas, se sintió herido, ignorado, vamos, y escuchar la voz de Dios a través de esta persona. Puedo estar seguro de que se acordó de lo que pasó en la cueva, cómo persuadió a sus hombres a que no precipitaran las cosas, a que no tomaran venganza, y así lo hizo con Saúl, y cómo lo perdonó, cómo le perdonó la vida, y ahora él es persuadido, reconoce probablemente eso que pasó, y ahora nuevamente tiene que perdonar. Recuerda, cuando perdonamos, ganamos las batallas del Señor. Entonces nos dice David, entonces David aceptó su regalo y le dijo, vuelve a tu casa. Nos dice ahí, David le respondió a Abigail, alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio, porque yo estaba fuera de juicio. Mi juicio estaba perturbado, mi juicio estaba herido, mi juicio estaba afrentado. Mira lo que le puede pasar a nuestro juicio. Entonces nos dice, gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas porque me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. ¿Te acuerdas lo que juró? Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida para mañana por la mañana. Vaya que nos precipitamos. Y lo peor de todo es que usamos el nombre de Dios. Afortunadamente Dios, que es más sabio que nosotros, sabe que eso que estamos diciendo es que estamos hablando de más. Como siempre. Entonces, seguramente David en privado le dijo, ¿te acuerdas el juramento que hice, que me castigaras y que me mataras? Olvídalo, Señor, hablé de más. Y cuando decimos hablé de más, el cielo dice amén. Entonces, David le respondió, alabado sea el Señor Dios de Israel, que hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendito seas porque me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Ahora David jurará de otra manera. Juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño. Wow, mira lo que iba a hacer. Dice, claro, ¿por qué hacemos daño? Porque hemos perdido el juicio. Solo cuando recobramos el juicio, podemos pensar de otra manera y podemos perdonar. Mira lo que dice. Juro por el Señor Dios de Israel, que me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro. Esto nos habla de la iniciativa. Una mujer con iniciativa. Entonces, mañana por la mañana, ninguno de los hombres del Nabal habría quedado con vida. ¿Qué desastre hacemos
con estos supuestos juramentos y la pérdida del juicio. Este juramento lo único que demostraba es que el juicio estaba perturbado y el juicio estaba perdido. Hemos perdido el juicio, y cuando perdemos el juicio hacemos esta clase de juramentos: que Dios me castigue y me mate si mañana aún queda con vida. Vamos, una persona, wow, cuánta convicción, ¿no? Vamos, y nos damos cuenta cuán heridos nos sentimos. Pero ¿cómo se sobrepone? Vamos, por encima de su enojo, por encima de su deseo de venganza, escucha, que es muy difícil escuchar cuando estás muy enojado, muy herido. Vamos, si no quieres otra cosa que venganza, y luego se sobrepone y le piden perdonar. Perdónenos usted, perdone la vida. Y dice, ¿cómo? Mira cómo el perdón siempre es muy elevado. Acuérdate, cuando perdonamos, ¿qué hacemos? Vamos, libramos las batallas del Señor. Entonces, dice, juro por el Señor Dios de Israel, que me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal había quedado con vida. Entonces, el líder de Israel les recuerda, ella está muy enterada, vamos, de lo que está pasando en su mundo, vamos. No, a mí no me interesa lo que está pasando. Y hay mucha gente que vive al margen de todo lo que está pasando. ¿Para qué? Dios no existe. Esta mujer vive Dios. El Señor vive y usted vive. Y nos dice, aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor, su Dios. Y trae una hermosa imagen de que Dios tiene una bolsa llena de tesoros y ahí está nuestra vida. Entonces, su vida estará a salvo al cuidado del Señor, su Dios. Cuando el Señor haya hecho todo lo que ha dicho y lo haya hecho líder de Israel. Entonces, David aceptó su regalo y le dijo, vuelve a tu casa en paz. Mira cuando viene el juicio a nuestras vidas, pues nos elevamos por encima de las heridas y viene el perdón y viene la paz, no solo para nosotros, sino para los demás, ¿no? Nos dice así, vuelve a tu casa en paz, escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo, lo he perdonado como tú lo pediste. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta. Dos mundos totalmente distintos. Mira todo lo que se estaba resolviendo, todo lo que se estaba hablando. En el mundo antiguo la fe de las mujeres era la fe de su padre y después la fe de su esposo. Y nos damos cuenta que esta mujer tuvo que elaborar su propia fe. Aprendió a conocer a Dios de otra manera. Y vaya, una mujer. Y por eso David probablemente reconoció en la fe de Abigail una fe muy parecida a la de Jonatán. Vamos, que nada tiene que ver con la fe de Saúl. Y Nabal vivía en el privilegio, esa teología del privilegio que vive al margen de todo. Vamos, que tiene otra idea de todo, que desconoce la vida de los demás. Entonces, cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta. Mira lo que le acaban de decir. Lo que dice, juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Escuché lo que dijiste. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. Eso fue lo que dijo. Te escuché muy bien. Perdonaré a tu esposo y la vida de todos los demás. Y probablemente David diría en su interior, hable de más. Esta idea de que Dios me castigue y me mate si mañana, dice, queda con vida a alguien. No, dice, no es posible. Señor, olvida lo que dije. Olvida toda esta petición de dignidad y de deseo de venganza, que no hay otra cosa
que un corazón herido. Y en el cielo, cuando nosotros decimos, Señor, olvida lo que te dije, en el cielo dicen amén. Entonces, cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Un mundo totalmente distinto. Estuvieron a punto de terminar con todo. Y Nabal dando una fiesta. ¿Está mal dar fiesta? Por supuesto que no. Lo que está mal es desconectarte de este mundo y de lo que está pasando. Cuando nos desconectamos de Dios, por supuesto, nos desconectamos de la vida misma. Entonces, estaba muy borracho y así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por supuesto, no está en su juicio. No está en su juicio. Estaba lleno de vino. Así como David estaba lleno de enojo, vamos, y Abigail estaba llena de sabiduría. Entonces, por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido y como consecuencia, mira lo que nos dice, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Entonces, cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado el Señor que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiendo que fuera su esposa. Y tenemos que tomar toda esta situación con cuidado. Vamos, porque si no pareciera que, vamos, muchas personas mueren por causa de las venganzas o por causa de las oraciones o por causa de las situaciones. Es un mundo muy difícil y se interpretó la muerte de Nabal de esta manera. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Vamos, dice, una gran fiesta y nos dice, David aceptó su regalo y le dijo, vuelve a tu casa en paz. Vamos, encontró a Nabal dando una gran fiesta y su esposo le contó lo que había sucedido. ¿Qué es lo valioso de esta historia? Por eso tenemos que aprender a separar todo esto. Vamos, ellos consideraron que murió Nabal como un castigo de Dios y Dios no trabaja de esta forma. Entonces, pero lo valioso de esta historia es como, por un lado, podemos persuadir a otros, vamos, a no precipitar las cosas, escucha, y no tomar venganza. Y perdonar la vida, así como lo hizo David con la vida de Saúl. Pero habrá momentos donde nos va a tocar ya no persuadir, sino ser persuadidos. Vamos, a no precipitar las cosas, a no tomar venganza y a perdonar. Así como lo hicimos antes, como el perdón se eleva por encima de todo. Y ese perdón que otorga David, que reacciona seguramente, se acuerda de lo que pasó en la cueva, le salvó la vida a muchísimas personas. El perdón, recuerda, ¿qué hace? Sino librar las batallas del Señor. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias. Gracias por esta historia de sabiduría, de persuasión y de perdón. Y cómo el perdón se eleva por encima de la venganza y salva muchas vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima lección.